Tenemos un momento sobre Accountable Care Organizations, ¿verdad? Y aunque en Puerto Rico la experiencia, según la definición de ACO más reciente, podríamos decir que es limitada. Ciertamente sí sabemos y hay una experiencia ya de proveedores asumiendo riesgo y estructurados de una forma para dar servicio en el mismo esquema de Patient-Centered Approach, ¿verdad? Ciertamente la definición estricta pues, fue creada por Obamacare, coordina para que el cuidado se ofrezca por unos proveedores que no tienen que estar integrados necesariamente y básicamente viabiliza el esquema de share responsibility y de cuidado entre diferentes niveles de cuidado, ya sea un hospital, una clínica, grupos médicos particulares en Puerto Rico. Y ciertamente es un esquema viable que debemos mirar. Ha ido expandiendo su uso, sobre todo en Estados Unidos, con Medicare, Medicaid y también en el aspecto comercial de las cosas. Así que cuando escuchemos al Dr. Hess con su experiencia, pues ciertamente podemos aplicar algo de ese aprendizaje a lo que podría ser un modelo de prestación particular próxima. ¿Cómo se crea un ACO? Pues ciertamente ayuda a tener lo que llamamos un readiness checklist. Hay que tener en cuenta ciertamente la perspectiva del paciente y cómo llegamos cumplimos con esas expectativas. Hemos hablado de definiciones, protocolos, métodos de adquisición de datos y ciertamente vuelvo a reforzar los protocolos de cuidado y la uniformidad en los mismos, ¿verdad? Para poder medir y establecer parámetros de calidad y cómo nosotros, tomando en consideración lo que muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Que son las determinantes sociales de la enfermedad, ciertamente hacemos mayor uso de los recursos existentes a través del esquema de salud del gobierno de Puerto Rico, todas las agencias, los esfuerzos interagenciales, ahorita hablábamos del Departamento de la Familia, qué pasa en salud y hacemos leveraging de todo eso disponible junto a los esfuerzos comunitarios para dar un mejor servicio enfocado a estos pacientes. La integración de los conceptos clínicos es muy importante, aquí entra el tema de la tecnología y tener un récord médico electrónico no hace un ACO, evidentemente es uno de los requisitos indispensables, pero ciertamente aún con la experiencia que hemos tenido en Puerto Rico limitada y lo que se ve en Estados Unidos, hay unos retos siempre en términos de estructurar estos programas, pero una cosa no hace lo otro. Ciertamente sin tecnología y sin poder hacer push de la información al médico y pull de cierta información de vuelta a los actores del sistema, no podemos hacer esto efectivamente. Y quiero hacer énfasis en eso porque sé que es una parte importante. Así que tecnología crucial, la base de datos y el manejo de eso es importantísimo. Y cómo, obviamente, traemos a la comunidad al esfuerzo porque todos vamos a ser integrados, vamos a hacer mejor un trabajo que independientemente. Hablábamos de tecnología, el uso de la tecnología es amplio, es mucho, en Puerto Rico se ha invertido bastante, se ha dedicado mucho tiempo en esto, está el componente de HI, pero también está el componente analítico, está el componente de coordinación particularmente, que era mi comentario ahora, establecimiento de parámetros de planificación y el uso prudente de la clínica en el paciente. Todo el componente de engagement directo al paciente, de automanejo, de apoderamiento del paciente es sumamente importante y eso pues hay los componentes de mHealth y todo ese desarrollo tecnológico que hay. Todo esto tiene que venir en juego ciertamente y es mucho más complicado. Yo diría que una de las áreas más complicadas cuando establecemos modelos como este, pero hay mucho entendimiento y aprendizaje histórico en el salón, así que yo creo que podemos sacar mejor uso de eso. Próxima. Los resultados de los ACOs en Estados Unidos han sido positivos, hay sobre 800. Ciertamente ha habido unos ahorros en el 2014 de como 411 millones, 2015 subió un poco, casi 500 millones de dólares, y ha habido unos pagos, particularmente por incentivos, que es uno de los componentes importantes del Accountable Care, que han excedido los 600 millones de dólares de vuelta a los proveedores, ¿verdad? Por lograr unas métricas específicas. Próxima. Todo lo que está en verde en el mapa indican aquellas jurisdicciones donde ha habido mayores ahorros, según se definió eso en el programa específicamente. Algo así como 650 millones de dólares fueron pagos de bonificación a los ACOs en Estados Unidos en los años previos. Y como una tercera parte de los ACOs han recibido bonificaciones por performance. Así que es un elemento que la mezcla financiera hay que mirarla, cómo se adapta a eso a Puerto Rico, fuera de lo que es el esquema federal de Medicare, si fuéramos a hacerlo en otros segmentos de mercado, pero ciertamente ha probado resultados positivos. Próximo. Hay un patrón, una tendencia histórica en los datos que describe que básicamente aquellos ACOs que son manejados physician-owned
dirigidos por médicos en equipos multidisciplinarios que son más pequeños, usualmente tienen mejor performance, ¿verdad? En términos de los resultados que tienen, particularmente cuando vemos los Shared Service Savings Programs, ese tipo de ACO específicamente. Aquí estamos comparando lo que son los Pioneer, que ya no hubo, pero ya no puede haber inscripciones nuevas, y los Shared Savings entre 2014 y 2015, el performance es muy bueno. Si vemos la próxima va a haber más data. Si vemos específicamente lo que son los resultados, vemos lo mismo consistentemente, 92% de estos ACOs llegaron a las métricas de calidad propiamente. Así que es un modelo que aparentemente rinde buenos resultados. Próximo. Y aquí vemos básicamente una mejoría de año a año de 84% en los quality measures. ¿Y qué estaban viendo específicamente? El improvement fue en screening para caída de presión, presión arterial y vacunaciones en neumonía particularmente. Vimos una mejora de 15% de año a año en esas 4 medidas, particularmente en el agregado de todos los ACOs en Estados Unidos, que son Shared Service Plans. Estos son básicamente los pagos de incentivo. Dale una para atrás, por favor. Pagos de incentivo, vemos básicamente que aquellos modelos que son integrados o physician-led, physician group ACOs, suelen tener un mejor performance en Estados Unidos que los que son más institucionales, aunque hay espacio y validez para todos. Así que con eso, básicamente esa introducción, los dejo con el doctor y nos cuenta un poquito de su experiencia. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es, como ya saben, doctor Jorge Es. Me acompaña Jean-Pierre Legrand, CPA. Nosotros tenemos y dirigimos un grupo médico en el área de Carolina. Fuimos en el 2004 seleccionados para llevar un modelo de contratación directa, un modelo bastante parecido a un ACO en el sentido de su red y de su distribución de riesgo. Este modelo terminó en el 2010, o sea que ya es un modelo que pudimos concluir todos los beneficios, sus resultados económicos y toda la experiencia. Lo adaptamos en una presentación corta a las preguntas que tienen en el prospecto de ustedes, así que los paso ahora con Jean-Pierre, que les va a dar la presentación del producto. Buenas tardes a todos. Como muy bien dijo el doctor, adaptamos las preguntas que estaban en el prospecto a la presentación para que fuera lo más concisa posible y poder posteriormente pues ir sobre preguntas, dudas o cualquier otra inquietud. Básicamente, ¿cuál era el modelo que nosotros estamos trabajando? Es un modelo de contratación para lo que es la prestación de los servicios médico-quirúrgicos para beneficiarios del programa de salud del gobierno. Todo esto enmarcado en lo que era el componente primario de Gatekeeper para comienzos de marzo del 2004. Básicamente nosotros nos posicionamos en ese momento con la ACES, donde por primera vez ACES estaba entrando en este tipo de relación, este tipo de modelo, que era modelo nuevo tanto para la ACES como para nosotros como grupo médico primario. Esta cantidad de población atendida, nosotros, a pesar de que ya el proyecto terminó, pero hemos seguido básicamente incrementando desde el punto de vista no solamente en la cantidad de miembros, sino en el modelo con sus variaciones, ahora bajo la aseguradora. Pero les quise traer esta gráfica actualizada para que ustedes pudiesen ver también algo que me gustaría dejarles acá a ustedes, y es los cambios demográficos que estamos viendo en Puerto Rico. Algo que hay que considerar bien importante para cualquier desarrollo futuro de estos modelos y sugerencias son los cambios demográficos que están habiendo en Puerto Rico y el impacto que vamos a tener en el futuro. Nuestra población está envejeciendo y ya lo estamos viendo, y eso nos va a incrementar en costos irrespectivos de todos los cambios que nosotros estemos proponiendo ahora mismo. Ahí le traje un pie chart básicamente de la matrícula por edades del mes de agosto. Este grupo es representativo, aproximadamente nosotros somos un 16-17% de la región, o sea que somos bien representativos de lo que sería la utilización y la data demográfica de la región noreste, principalmente concentrado en lo que es el área urbana.
con cierta población hacia las áreas menos urbanas. Básicamente lo que le estaba diciendo, nuestra demografía ha cambiado al punto de que ya en nuestro grupo el componente de féminas ha sobrepasado significativamente el componente del masculino. Y estamos viendo la composición de esa composición familiar, específicamente en lo que es mamá con sus dependientes, principalmente. ¿Qué escenarios atiende este modelo actualmente? Que son básicamente pues, lo que estábamos atendiendo bajo el proyecto de contratación directa. Servicios preventivos, acceso a servicios ancilares, el componente institucional, componente de farmacia, tratamiento para el mantenimiento de condiciones de mayor prevalencia en Puerto Rico, salas de emergencia, cirugía ambulatoria y otros servicios complementarios. A partir de abril del 2015, el año pasado, comenzamos también el modelo de colocation, que es uno de los requisitos que ahora mismo ACES tiene en el contrato. Anteriormente no era un requisito mantener esto y estaba contratado, o el carve-out estaba completo con un MBHO para ese momento. Quise unir la parte de objetivos, resultados, indicadores para propósitos de traerles un snapshot de lo que sería el proyecto de contratación directa si lo fuésemos a medir hoy. Ya con data suficiente, el modelo cerrado completamente, maduro, y les traje esos puntitos. Básicamente, el objetivo era preparar una estructura de prestación de servicios para los beneficiarios asignados al grupo. Ese fue el propósito inicial que establecimos con ACES. En el proyecto se sirve una población de un 17% de pacientes únicos que buscaron servicios médicos. Del 100% de los pacientes que nosotros tenemos asignados, no todos están buscando servicios médicos constantemente. Solamente hay una tasa que fluctúa o varía, de acuerdo a la experiencia, de entre un 13, un 17, 18% de pacientes que son los que accesan los servicios médicos. Se procesaron servicios para una tasa de un 22% de encuentros a pacientes asignados durante ese periodo en cuestión. De ese 17 de paciente único, se registra un promedio mensual de 22% de lo que serían los encuentros o las visitas de los pacientes. O sea, que puede ese paciente ir más de una vez al centro a recibir el servicio. Por cada paciente atendido se generaron 2.3 servicios posteriores, incluyendo el referido. O sea, el paciente va a la clínica, pero también genera unos servicios adicionales. Entiéndase en referidos, en recetas, en visitas posteriores a laboratorios, centros radiológicos, etc. Del total de pacientes asignados, 42% fueron pacientes pediátricos, donde se alcanzó sobre el 85% del seguimiento de vacunación y visitas posteriores de seguimiento entre las edades de 0 a 4 años. Esto es bien importante porque nosotros enfatizamos no solamente en la parte de contratación, la parte del establecimiento de lo que es la estructura, la parte del financiamiento, sino también estuvieron mirando bien de cerca las métricas de cumplimiento. Entre el 52 y el 50% de los pacientes con diagnósticos de diabetes tipo 2 fueron tratados con medicamentos de uso prolongado, a pesar de que son medicamentos de mayor costo. Esto les quise traer este dato para, de una manera también de mirar la otra cara de la moneda, donde lo que escuchamos mayormente con los pacientes de reforma es que la gran mayoría de los medicamentos que se están utilizando actualmente, pues no necesariamente son los de desarrollo reciente, los que sean más efectivos, cuando muchas veces todo lo contrario. Los que se están utilizando precisamente son ese tipo de medicamentos, que son medicamentos que tienen un alto componente, un alto costo actualmente. Y el 67% de los pacientes con diagnósticos de hipertensión secundaria reciben terapia de beta-bloqueadores como componente primario. Ustedes están viendo que el manejo de nuestros pacientes en ese proyecto, el norte o las guías eran calidad y estandarización de procedimientos y de servicios. ¿Por qué?
porque se nos quita en este proyecto el peso del factor económico, porque ya estamos negociando directamente con la ACES. ACES en ese momento sabe cómo va el grupo, la utilización, la está analizando, la recibe first hand, no a través de terceros. Ellos están directamente con nosotros y que entonces nosotros, una vez que cerramos el ciclo de contratación y asignación de presupuesto, entonces pasamos a lo que es el manejo y calidad, que es el énfasis, básicamente, que tenemos que darle en cualquier proyecto. Y eso es lo que ha sido la experiencia de nosotros para este cierre. En términos de lo que sería un closing, y para completar no pasarme del tiempo, trajimos unos puntos para su consideración. Entendemos que para que nosotros podamos utilizar este modelo como un ejemplo a desarrollar eventualmente, debemos primero definir el rol del Estado como el promotor de la salud mediante un plan de salud integrado que pueda ser financiado de manera recurrente y con transparencia real de responsabilidad al beneficiario médico, facilidad y TPA en la cadena de tratamiento, midiendo responsabilidad en términos económicos a nivel de los incentivos que se le provee en la cadena, pero también del componente punitivo, entiéndase, cuando tú no cumples. Y cuando tú no cumples, no solamente como proveedor, no solamente como hospital, sino también al beneficiario, que el beneficiario tiene una responsabilidad que actualmente tampoco medimos. Ejecutar el plan con indicadores medibles por todas las partes en una reconciliación regional que permita alcanzar los objetivos e identificar patrones de conducta. Eso básicamente es lo que ustedes han hablado anteriormente desde el punto de vista de recoger los datos y poder integrar la información. Una educación al beneficiario, lo podemos coordinar con el Departamento de Salud a nivel regional. El beneficiario necesita educación más allá de la que el proveedor con sus 10 o 15 minutos disponibles le pueda dar. Un proveedor atendiendo en un día 40, 50 pacientes, no se puede sentar con un paciente a darle la educación que necesita y el manejo del tratamiento en una hora porque tiene muchos pacientes ahí que tiene que atender. Por consiguiente, necesitamos establecer otro tipo de mecanismos para que sí esa continuidad y esa educación se reciba por parte del paciente, como muchas veces es desconocimiento. No es que no lo quieren hacer, es que desconocen. Seleccionar la cubierta básicamente en 3 niveles y contratar su manejo a grupos médicos en cumplimiento y con las certificaciones necesarias a desarrollar. Por esos mismos modelos o caminos que ustedes van, nuestra recomendación sería que esa cubierta actual de beneficios se lleve a 3 niveles y esos 3 niveles subcontratarlos de acuerdo a los niveles de intensidad donde el Estado provee unos servicios. Para propósitos de evitar duplicidad, podemos ya establecer una contratación en ese otro nivel. Identificar el rol del TPA bajo la estructura de contratación si es riesgo para la entidad. Estoy utilizando ahí el modelo de TPA porque bajo contratación directa nosotros no teníamos una aseguradora per se. Nosotros teníamos un administrador, un third party administrator, que era el que conjuntamente con ACES y nosotros redondeaba el modelo desde el punto de vista de manejo, adjudicación y la integración de los servicios. Preparar un presupuesto consolidado para la prestación de servicios a nivel del Departamento de Salud para simplificar la identificación y eliminación de duplicidad en el modelo. Muchas veces nosotros en el grupo vemos cómo hay duplicidad de servicios que nosotros entendemos se podrían consolidar. Si fuese un presupuesto preparado bajo una sombrilla del Departamento de Salud para propósitos de precisamente identificar aquellos servicios que ya prestamos y en una contratación donde esa cubierta se va a romper en 3 niveles, ya tenemos considerado esos presupuestos y no tenemos que estar duplicando y pagando por cosas redundantes. Y por último, establecer como un requisito el desarrollo de las prácticas estudiantiles dentro de los grupos médicos primarios, validando créditos en dichos servicios y a su vez proveyendo una exención contributiva a los grupos médicos primarios que ayudan a fortalecer dichos programas. Recientemente nosotros hemos entrado en una contratación para el componente institucional con el Hospital de la Universidad de Puerto Rico, que ustedes saben que es básicamente un teaching hospital. Y una de las preocupaciones mayores que ellos han tenido en todo este proceso es precisamente esa, que ellos necesitan mantener su programa, validar su programa y cómo al entrar con nosotros en esa relación, ellos podían mantener ese programa y validarlo.
Y una de las maneras que nosotros estamos viendo en esa coordinación con ellos es precisamente esa, hacer extensible esos programas a grupos médicos primarios y a su vez que los grupos, a través de unas exenciones contributivas que el Estado puede proveer, nos incentive para propósitos de mantener los médicos en Puerto Rico, que una vez que ese médico se entrene, no se nos vaya afuera, porque ahora mismo estamos viendo no solamente los cambios demográficos, escasez a nivel de la prestación del proveedor. Los resultados financieros se los trae bastante consolidados. Esto hay una presentación mucho más larga que si desean, pues la podemos también traer eventualmente. Pero les dejo los puntos más importantes. Un diferencial de un 19.35 en el financiamiento del fondo primario. Cuando nosotros comparamos el fondo a través de la contratación directa con el de asegurador, al final del cierre de 6 años vimos que nuestro proyecto sufrió, vamos a decirlo así, una diferencia de un casi 20% en términos del financiamiento si lo comparamos con el financiamiento de la aseguradora. No obstante, los resultados fueron positivos para ambas organizaciones, tanto para el grupo médico como para CES. Se maximizaron los rendimientos de los fondos del Estado porque el Estado en ese momento está manejando todo el componente de la cubierta catastrófica y los dineros asignados a ella. Los indicadores de calidad fueron superiores en el modelo comparado con la aseguradora, a pesar de que nosotros teníamos una base mucho menor para diluir riesgo y lógicamente estábamos, como quien dice, compitiendo contra la aseguradora, haciendo un ofrecimiento de un modelo que era distinto para ese beneficiario. La renegociación de los presupuestos bajo la regionalización de la aseguradora en ese entonces, y actualmente sigue igual, es anual. Para el proyecto de contratación directa fueron cada 2 años. Entiéndase, mientras la aseguradora todos los años cogía un incremento anual, el proyecto se revisaba cada 2 años. O sea, la diferencia era significativa. Y no obstante, para propósitos de lo que era un indicador también importante, que es hay querellas en el procurador del paciente, no hubo. Que básicamente pues tenemos toda la información disponible, está a su disposición y ACES también tiene toda esta información disponible.